¿Cómo están, queridos amigos y amigas? Espero que se encuentren bien. Hoy les vengo a recordar que el 19 de noviembre próximo comienza a regir y se va a aplicar la nueva ley que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Con este pequeño video les quiero informar sobre las principales características, las novedades que trae esta ley para el cobro de las pensiones de alimentos adeudadas. Les quiero pedir si me pueden apoyar con un me gusta o suscribirse al canal. Se va a inscribir en este registro a aquellos deudores de pensiones de alimentos que deban 3 meses seguidas de pensiones de alimentos, o bien deban 5 meses aunque no sean seguidas, aunque sean discontinuas. Este registro va a estar a cargo del registro civil, y la inscripción que tiene que hacer va a ser público. Pueden acceder a ellos las personas interesadas y los organismos que por ley deban hacer las consultas pertinentes. El registro debe contener el nombre completo del deudor, debe contener el número de cuenta bancaria donde se debe hacer los depósitos, debe contener el número de cuotas que se adeudan, número de meses, el monto total de la deuda y la cantidad de alimentarios que se ven afectados por la deuda. La primera gran innovación que trae esta ley es respecto de las operaciones en crédito de dinero. Cuando una persona solicita más de 50 UFs como crédito, la entidad financiera estará obligada a consultar este registro para verificar si la persona es deudora o no de pensión de alimentos. Si es deudora de pensión de alimentos, debe retener el 50% del monto del crédito solicitado y pagarlo a la cuenta que aparezca en el registro. Cuando el crédito sea de tal cuantía que se exija una garantía, como una hipoteca, por ejemplo, sobre una propiedad, el conservador de bienes raíces respectivo, antes de inscribir la hipoteca, deberá solicitar que se acredite que la persona a quien se le otorga el crédito no está incluida en este registro de deudores de pensiones de alimentos, o bien se deberá acreditar que la institución que otorga el crédito hizo el descuento correspondiente a la persona que figure como deudora en el registro. Cuando una persona tiene deudas y se inició un proceso judicial en su contra para embargo de bienes y remate de bienes, el tribunal, antes de hacer pago al acreedor que demandó, debe verificar en el registro si es que este deudor no es también deudor de pensión de alimentos, y debe verificarlo en el registro. Si es un deudor de pensión de alimentos, debe retener el 50% del dinero que se obtuvo del remate o de la venta de los bienes embargados y depositarlos en la cuenta que aparezca en el registro a nombre del alimentario, de la persona que se beneficia con el pago de la pensión de alimentos. En los remates públicos, cuando un tribunal deba vender un inmueble, por ejemplo, en un juicio, no se puede admitir tampoco por parte del tribunal a postores que figuren en la nómina de deudores de pensiones de alimentos. Si se admite a una persona que va a ser postor o una persona que participa en un remate y posteriormente este postor es incluido dentro de la nómina de deudores de pensión de alimentos, y por este motivo después no se puede realizar la adjudicación del inmueble que se compró en un remate, el tribunal debe devolverle el precio de la compraventa, de la adjudicación, pero debe retener el monto de la pensión de alimentos que adeuda. Y además también tiene que hacer efectiva una garantía que se debe pagar de seriedad de la oferta. Entonces se le retiene este dinero y se le hace pago al alimentario mediante el depósito en la cuenta que aparezca en el registro de deudores de alimentos. Cuando una persona tiene una empresa y esta empresa quiebra y se inicia un procedimiento concursal que se llama, el liquidador también tiene que verificar que tanto él o los dueños de la empresa que entran en quiebra, o los acreedores, aquellos que reclaman un crédito respecto de los dueños de la empresa, debe verificar que ambas partes no figuren en el registro. Si los dueños de la empresa que quiebra, o el dueño, puede ser uno o más, tienen deudas vigentes en el registro de deudores de pensiones de alimentos, el liquidador le dará preferencia al pago de esa deuda de pensión de alimentos
y retendrá el equivalente a la deuda. Ahora, si son los acreedores, las personas que pueden pedir la quiebra, digamos, de una empresa porque se les adeuda dinero, también el liquidador debe revisar si estos acreedores también son deudores de pensión de alimentos. En este caso se les va a retener el 50% del monto que ellos reciban del pago de sus créditos, de las deudas que tenía la empresa, o un monto menor si es que el monto de la deuda es menor al 50% que se les deba pagar. Otra de las innovaciones que trae esta ley es la obligación de la Tesorería General de la República en marzo de cada año de verificar si una persona que está pidiendo la devolución de impuestos, verificar que ésta no esté incluida en el registro de deudores de pensión de alimentos. Si la persona que solicita la devolución de impuestos se encuentra en el registro de deudores de pensiones de alimentos, la tesorería debe retener el monto total de la pensión adeudada. Esto tiene preferencia sobre cualquier otra causa que genere retención de la devolución de impuestos. Antes de la entrada en vigencia de esta ley, era el alimentario, la persona que se beneficia con el pago de la pensión de alimentos, la que debía solicitar al tribunal que la tesorería retuviese de la devolución de impuestos el monto correspondiente a la deuda de pensión. Pero ahora es automático, la tesorería debe verificar antes de hacer la devolución que el solicitante de la devolución de impuestos no figure en el registro de deudores de alimentos. Cuando se realice el traspaso de un bien por compraventa y esta compraventa debe ser registrada en un registro público, como por ejemplo cuando se venden vehículos o bienes raíces, la entidad que deba hacer el registro, ya sea el registro civil o el conservador de bienes raíces en este caso, deben también verificar que el vendedor no sea deudor de pensión de alimentos. Si es deudor de pensión de alimentos, debe verificar que en el contrato o la escritura pública se haya dejado constancia por el notario que se realizó la retención del 50% del producto de la venta, o bien que se dejó una garantía para el pago de la pensión de alimentos adeudada, no más allá, que se haga efectiva, digamos, no más allá de 5 días a contar de la otorgación de la escritura pública o del contrato en el que se hace el traspaso de la propiedad o de vehículo. Otra de las mejoras que introduce la ley tiene que ver con la entrega de pasaportes o licencias de conducir. En el caso del registro civil, cuando entrega un pasaporte, o el municipio cuando entrega una licencia de conducir, tiene que verificar primero que el solicitante no esté incluido en el registro de deudores. Si está incluido, no puede entregar el documento. Pero si el solicitante justifica que esos documentos son necesarios para generar ingresos, tiene que ir al tribunal, justificarlo ante el juez y tiene que ofrecer una garantía de pago. Para esto el tribunal puede darle traslado o puede consultar al alimentario y resolverá la solicitud del solicitante. Si el juez aprueba la garantía de la forma de pago, ordenará entonces a la municipalidad o al registro civil que entreguen el documento, pero con una vigencia no superior a un año. Entre 6 meses y un año se le puede entregar la licencia o el pasaporte. Una vez que termine la vigencia de estos documentos y se vuelva a solicitar, digamos, la renovación, se debe verificar que el deudor haya cumplido con el pago, y si no cumplió con el pago, no se le emitirá la renovación de los documentos. También existe la posibilidad de que el Estado, cuando entrega beneficios económicos a las personas, ya sean naturales o jurídicas, que dentro de sus bases establezcan condiciones, requisitos, que tengan que ver con las personas que postulan y son deudoras de pensión de alimentos. Puede establecer exigencias adicionales, por ejemplo, un compromiso de pago de la pensión de alimentos, y el Estado puede ponderar esta circunstancia para efectos de entregar o no beneficio a las personas. Por ejemplo, podría establecer que
una persona que es beneficiada con un subsidio de vivienda, de arriendo, por ejemplo, deba solucionar el pago de pensión de alimentos si es que es beneficiado con estos beneficios. Ahora, si la persona se adjudica un beneficio o una persona jurídica también para el desarrollo de algún proyecto, se puede ordenar que se retenga hasta el 50% del beneficio cuando son transferencias directas de dinero a las personas. Estos beneficios se deja de lado, digamos, a aquellos que se entregan a las personas cuando la persona sufre cesantía, o cuando se trata de personas o familias que son vulnerables socioeconómicamente. Pero en los demás casos, cuando son transferencias a personas directas, y las bases de licitación o de postulación a este beneficio establezcan exigencias para personas que son deudoras, se puede ponderar por parte del organismo correspondiente la entrega o no, o las exigencias que se le va a hacer a una persona cuando son deudoras de pensiones de alimentos. Cuando una persona ingresa a trabajar a algún organismo público de la administración del Estado, Poder Judicial, Congreso Nacional, etc., o para ser promovido o ascendido en un cargo que ya está ejerciendo, previamente se debe verificar que esta persona no esté incluida en el registro de deudores de pensiones de alimentos. Si esta persona está incluida en el registro, deberá autorizar para ser ascendido o para ser contratado en la administración, en algún empleo público. Tiene que autorizar que se le descuente de sus remuneraciones el monto de las pensiones futuras, ¿ya? Y además un 10% de su remuneración para pagar la deuda que tenga de alimentos. Lo mismo ocurre cuando una persona es electa para un cargo de representación popular, un senador, el presidente, un diputado, concejales, por ejemplo, etcétera, alcalde. Antes de asumir su cargo, se debe verificar que no sea deudor de pensión de alimentos, y si es deudor de pensión de alimentos, se le debe retener de su remuneración el correspondiente a las pensiones que se vayan devengando en el futuro, ¿ya? Y además, en este caso, se le retiene el 20% de su remuneración para pagar la deuda correspondiente. Finalmente, cuando dos personas quieren contraer matrimonio, el oficial del registro civil debe informar a los cónyuges, a los futuros cónyuges, si uno de ellos es deudor de pensión de alimentos, ¿ya? Esto trae aparejada una sanción para el funcionario en caso de que omita informar a los cónyuges si uno de los dos es deudor de pensión de alimentos. Muy bien, estimado. Estas son las medidas más importantes que incluye esta nueva ley de Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, que, como les señalé, comienzan a regir ya plenamente el 19 de noviembre de este año. Cualquier duda o consulta me la pueden hacer en mis redes sociales. Tengo publicado un WhatsApp para consultas, por mensajes directos, comentarios en este video. La idea es que podamos estar informados y también puedan compartir esta información, porque son muchas las mujeres, sobre todo, que se ven afectadas por las deudas de pensiones de alimentos. Así que les invito a que puedan compartir, darle un me gusta, suscribirse al canal y recomendarlo y compartirlo en sus grupos de WhatsApp o donde estimen pertinente. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.